Muy buenas noches, señor doctor Carlos Cabieces López, entrañable amigo, ilustre axiopopulista y editor prolífico de obras y de escritos de gran importancia para el partido y para el país. Señora Rosario Sacieta Morales, congresista de la República, señor secretario general del Partido Acción Popular, ingeniero Mesías Guevara, distinguidos parlamentarios, señores exministros, amigos, amigas todas, es sin duda un honor para mí el comentar, por apuntar algunos conceptos e ideas en torno a esta nueva entrega de Carlos Cabieces sobre la vida y obra de Fernando Belaúnde, en este caso enfocada a su segundo gobierno. Carlos Cabieces creo que cumple un deber no solamente cívico, moral, sino político y pedagógico, escribiendo libros en relación a las obras de personajes que han marcado y grabado, forjado la historia del Perú. Y desde luego uno de estos personajes es Fernando Belaúnde Terry. Creo que en esto acoge a ese refrán conocido y atribuido a Miguel de Cervantes Saavedra que dijo: la historia es la maestra de la vida. Y efectivamente es así como tenemos que conducirnos en la vida, ilustrarnos a través de la historia para poder actuar en consecuencia de eso. El libro, por tanto, a mí me parece que es un conjunto de informaciones, un trabajo de investigación, además sumamente amplio, no es un simple comentario basado en la memoria, muchas veces frágil, de una persona, por muy acuciosa que sea, sino que está apoyado en verdaderas investigaciones y en acreditaciones que con un detalle realmente enaltecedor incluyen el libro con respecto a todas las obras. Yo quisiera destacar algunos factores o algunos conceptos generales y tal vez hacer alguna referencia específica aparte de la obra en esta breve intervención. Yo creo que el libro es un aporte a la revaloración y al enaltecimiento de la política, que son urgentes como necesidad en el país en este momento. Creo que el libro nos permite ver, como se diría en palabras o en términos modernos, la visión, la gestión y la tarea cumplida, así como la conducta del segundo gobierno del presidente Belaúnde. Sobre esta visión que se percibe, que fluye en el libro, yo quisiera destacar un carácter descentralista que se ve en las actuaciones y en las obras descritas e consignadas acá con sumo detalle. Es realmente abundante esa información, como ya dije, y consigna ahí todas las actividades que se convierten en obras y que se realizan sustantivamente a través de las corporaciones, que crecientemente van tomando importancia en un acto de descentralización que después, desde luego, no solo quedó olvidado, sino que fue retrocedido para nuevamente tomar hoy día viada bajo la exigencia de los pueblos del Perú. A manera de una expresión numérica de ese esfuerzo descentralista, podríamos ver, por ejemplo, que consta en el libro la evolución de la inversión pública, que a través de esas corporaciones crece desde 1982, donde era el 35%, al 40% en el 83, y en 1984 supera esa cifra del 45%, que recién en este momento, 20 años, más de 20 años después, estamos tratando de volver a alcanzar. Se pone en evidencia también en el libro la naturaleza social, colectiva y solidaria de la obra de Belaúnde. Y lo hace a través de la explicación y igualmente el registro de las obras realizadas, pormenorizadas y como proyectos y como tales, a través de el brazo operativo de esa solidaridad que conocemos muy bien los axiopopulistas, que fue y es Cooperación Popular. Cooperación Popular, pues, es la prueba patente registrada en el libro, con todas sus obras, de esa tarea que indudablemente transformó la faz del Perú y permitió contar con una serie de facilidades y obras que aquí están indicadas claramente para todos los ciudadanos del país. Y el sentido social y colectivo de la obra de Belaúnde se aprecia acá por una referencia que sin duda no podía dejar de mencionar Carlos y que lo hace adecuadamente cuando nos recuerda que todas esas obras, y desde luego las más grandes
que fueron hechas en otras condiciones, digamos a través de contratos, licitaciones y de concurrencia de muchos expertos y técnicos nacionales y extranjeros, en la placa con el estilo que caracterizó a esa expresión social y de obra colectiva, de obra del pueblo del Perú que solía usar Belaúnde, le colocaba la placa que, como todos recordamos, decía: el pueblo lo hizo. Ese sentido solidario, colectivo y social es el que ha marcado la obra de Belaúnde, que está muy bien recogida acá en este volumen de que Carlos Cabiese nos ofrece y nos regala ahora. Se destaca, por otro lado, un factor fundamental que fue preocupación de todos los gobiernos de Acción Popular, que es la educación. Explica Carlos que cuando llega Belaúnde a su segundo gobierno en el año 80, decide en los primeros días llamar a esta segunda gestión, desde la entrada, el quinquenio de la educación. Y ese quinquenio de la educación es realmente cumplido en toda vastedad, desde el punto de vista de la educación básica, superior y desde inclusive la educación elemental. Una sola cifra consignada también en el libro para graficar la obra en educación. En 1980, dice Carlos Cabieses, 85 de cada 100 niños de 6 a 14 años asistía a la escuela. Perdón, en 1980. En 1985 lo hacían 96. Ese fue un importante avance que, junto con la derrota del analfabetismo que en ese momento se logró abatiéndola a las cifras menores de la historia del Perú, que recién nuevamente ahora estamos recuperando, son otra prueba de la vigencia de ese concepto, de ese valor, de esa acción superior que era procurar la educación como la palanca fundamental del desarrollo. Un otro concepto que me permitiría yo entresacar o encontrar en medio del libro de Carlos es la evidencia de lo que se llamaría la discontinuidad y la fragilidad de la democracia en el Perú. Muestra el libro cuán funesta ha sido para el país la ruptura intermitente y reiterada de la democracia. Coincide en este crucial análisis con Valentín Paniagua, que, como ustedes recuerdan, fue quien analizó cruda y matemáticamente esta realidad, demostrando que en todo el periodo republicano las dos partes de los gobiernos del país habían sido dictaduras y tan solo una tercera parte democracia. Esa fragilidad y discontinuidad se explica también en este libro, retrotrayéndonos inclusive al tiempo del golpe de Estado de Odría, que en 1948 fue comentado, lo registra Carlos Cabieses en el libro, por Martín Adán, con estas palabras que resultan un tanto cínicas, pero crudamente reales. Bueno, pues, el Perú ha vuelto a la normalidad. Arranca por eso el libro en el capítulo Sin razón por un golpe de Estado, refiriéndose a 1968 y citando las condiciones en que se encontraba el país en ese momento. Luego viene a 1980 y explica cuáles fueron las condiciones del país cuando entra Belaúnde en 1980. Ahí encuentra lo que todos conocemos, pero está claramente comprobada y registrada en el volumen de Carlos. La deuda pública se había multiplicado por 10, la pesca estaba depredada, la agricultura destruida por la reforma agraria colectivista y, por cierto, la libertad de prensa había sido desaparecida tras la confiscación de los medios de comunicación. Se acredita entonces el fracaso del llamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, un intento más de institucionalizar la ruptura de la democracia. Muestra también el volumen la vocación y las características del gobierno del presidente Belaúnde de dar continuidad a la gestión constructiva del Perú. En esto, quienes fuimos sus ministros, quienes tuvimos ese privilegio, conocimos de cerca esa vocación. Belaúnde nunca paralizaba lo que podía continuarse para provecho de la ciudadanía. Encontró obras, por ejemplo, en el campo que a mí me cupo el honor de apoyar, del sector energía, obras que tan solo estaban a nivel de un estudio preliminar y de negociaciones de contratos, desde luego sin convalidar lo que hubiese habido de oscuro o de inmoral en ese proceso. Inmediatamente impulsaba esas obras. Jamás paralizó ningún proyecto. Su lema era adelante, y por tanto también en la construcción de esa infraestructura que el Perú necesitaba, iba adelante. Es así que esto queda registrado